Cuando nosotros notamos el ritmo profético que estamos viviendo, tú dices o te preguntas, ¿qué es lo que están proclamando algunos profetas de estos tiempos? ¿Qué es lo que están anunciando algunos profetas de estos tiempos? Porque si es proclamar para edificar, si es proclamar para levantar el pueblo, si es proclamar para que el pueblo vaya a los pies del Señor, que es lo primero que debe tener un profeta, entonces nosotros deberíamos de preguntarnos, bueno, hay un porciento alto de profetas que se colocaron ellos que no lo colocó Dios. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén aquí con nosotros para bendecirle a través de la palabra de Dios aquí en Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Es para mí una honra, es un honor tener aquí un obispo, un hombre de Dios, pastor, pero también evangelista, profeta, un hombre que Dios lo está usando de manera especial y está bendiciendo a nuestra nación, pero también a las demás naciones. Es para mí una honra tener aquí al obispo Francis López. Dios le bendiga, pastor. Amén, mi hermano Venancio. Bendiciones para ti, para el programa y para todos aquellos que te siguen en esta plataforma. Esto se puso serio. Dios mío. Su hermano pastor Francis López, como nuestro hermano Venancio hubiera mencionado, obispo también. Amén. Pero siempre tenemos bien claro que a pesar de todos los mantos que tú puedas tener, uno sigue siendo siervo. Wow. Amén. Y creo que es uno de las posiciones más privilegiadas, porque Cristo mismo se hizo siervo. Amén. Para que nosotros podamos alcanzar la excelencia de la gloria del Señor. Dios mío, pastor. Amén. La gente, pastor, está a la expectativa para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Le invito a todo el que está ahí a compartir esta palabra, compartir este mensaje. No olvide darle like, suscribirse al canal y ahora mismo compartir esto con varias personas más. Pastor, el escenario del Espíritu Santo y le da a compartir con usted. Amén, mi hermano Venancio. Mira, sabe que hoy en día tenemos una corriente fuerte a nivel nacional e internacional. Y se ha puesto muy de moda lo que es el ministerio profético. Hoy parece ser como que lo evangelístico desapareció. Sí. El don del maestro desapareció. Hoy todo es profeta. Y usted me preguntaría, pastor, ¿usted cree en la profecía? ¿Usted cree en los profetas? Sí. Yo creo en la profecía y yo creo en los profetas. Porque si no creyera en la profecía y no creyera en los profetas, entonces dejaría de creer en la Biblia. Y es la misma palabra del Señor que dice que el profeta más seguro es la palabra. Y todo lo que nosotros tenemos en la Biblia es profecía. Por lo tanto, tengo que creer en ella. Ahora bien, lo que sí no creo en ciertas cosas que muchas veces se manifiestan en lo que es el ámbito profético y entre los profetas. Por eso yo quiero tocar desde un inicio, de un punto ya iniciar, algo importante, hablando de la terminología profética o del profeta. Amén. Y cuando hablamos de terminología, estamos refiriéndonos a un conjunto de términos que se utilizan en un ámbito específico. Es decir, que cuando yo entro en el ámbito profético, yo uso ciertos términos, pero vamos a basar esos términos primeramente en lo que es la voluntad de Dios, para luego entonces llevarlo a la voluntad del hombre. Dios mío. Amén. Lo primero que nosotros debemos entender es que el término profeta no nace en el Nuevo Testamento, ni nace bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el primero que le da el término o el nombre profeta a un hombre es Dios directamente. Incluso ni siquiera se lo revela al mismo, que él mismo le llama profeta. Si vamos a Génesis capítulo 20, verso 7, nos vamos
vamos a observar lo siguiente. Dice la palabra en Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirá. ¿A quién le está hablando Jehová? Jehová le está hablando a un hombre llamado Abimelech, que era un rey en ese momento. ¿Y de quién le está hablando? Le está hablando de Abraham. Wow. Porque Abraham hubiera hecho una negociación con su esposa Sara, diciendo que iban a decir que eran su hermano por causa de su belleza, para él no morir. Sin embargo, Abimelech se estaba preparando la alcoba, preparando la recámara, usted sabe, para entrar en un momento de intimidad con Sara. Y es ahí donde aparece la voz de Dios, la voz de Jehová, diciéndole a este hombre: no le ponga la mano a esta mujer, porque es la esposa de un profeta. Sí. Yo pregunto, ¿qué hizo Abraham para ser profeta? ¿Cuántas palabras proféticas dijo Abraham? ¿Cuánto Dios le llamó o le marcó ese nombre? La característica de Abraham fue un hombre que se movió en fe. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del término profeta, tendríamos que entrar también a lo que es el término hebreo Naví o Naví, que quiere decir profeta. Este nombre también hace alusión a una raíz que lo que quiere decir es proclamar o clamar. Es decir, alguien que anuncia, alguien que habla a favor de otro. Es decir, que cuando vamos al segundo punto, en la segunda parte de la Biblia que aparece este término, se encuentra en Éxodo, que es la segunda vez que a alguien se le llama profeta. ¿Y a quién se le llama profeta? ¿Y quién le da el título de profeta? Nota que ni siquiera fue Moisés. Fue el mismo Dios que le dijo a Moisés. Dios mío. Hoy tenemos personas que están haciendo personas profetas que Dios no lo ha aprobado. Tú eres profeta, pero Dios aprobó que esa persona es profeta. Moisés tiene una limitante en hablar y tiene temor de ir al faraón. Jehová le dice a Moisés: tú serás Dios para faraón, y tu hermano Aarón, que era sumo sacerdote, será tu profeta. O sea, Aarón va a hablar lo que tú le pongas en el oído, por lo que yo te revele. Aarón no iba a hablar cosas particulares, sino lo que Dios le revelara a Moisés, para Moisés revelárselo a Aarón y Aarón decirlo claramente, porque tenía facilidad de palabra. Ahora bien, cuando nosotros notamos el ritmo profético que estamos viviendo, tú dices o te preguntas: ¿qué es lo que están proclamando algunos profetas de estos tiempos? ¿Qué es lo que están anunciando algunos profetas de estos tiempos? Porque si es proclamar para edificar, si es proclamar para levantar el pueblo, si es proclamar para que el pueblo vaya a los pies del Señor, que es lo primero que debe tener un profeta, entonces nosotros deberíamos de preguntarnos: bueno, hay un % alto de profetas que se colocaron ellos, que no lo colocó Dios. Esto se puso serio. Y usted me preguntaría, amado Venancio: pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué usted lo cree? ¿Por qué? Número uno, tenemos profetas que están más ilusionando a la gente que volviéndolo a los caminos del Señor. Espérese. Ilusionando. ¿Qué es ilusión? La ilusión es como la expectativa que tú le creas a una persona de un evento imaginario, pero que no es real. Y eso pasa cuando usted, como hombre de Dios, no le habla claro a las personas como debe de hablar según en el término profético según la Biblia. O sea, estamos delante de muchas emociones, de muchas realidades inciertas, de lo que yo quiero que te pase, de lo que yo quiero que suceda, pero no se le dice la verdad. Dios, de lo que yo quiero. De lo que yo quiero. ¿Pero por qué? Eso conlleva
a una posición. El asunto es que mientras más bonito yo te hable, más dinero yo genero. Espera. Mientras más bonito yo te hable, más dinero genero. ¿Cómo así? Alaba. Amado. La gente quiere escuchar lo que su sentido desea escuchar. Y no hay una cosa que genere más ganancia, más dinero, que yo te diga algo que tú quieres, aunque tú sabes que no es lo que Dios quiere. Wow. Porque muchas veces se dan palabras que no es la que Dios quiere, sino la que quiere escuchar la persona. ¿Qué características tenían los profetas en este entonces? Número uno, si hablamos de Abraham, que fue el primero que Dios le marcó la palabra como profeta. Abraham, lo primero es que no anda buscando sus intereses, sino los intereses de Dios. Sí. ¿Ah? Y aquí, aunque él tiene temor de morir, Dios sale a su defensa. Él no se defiende él. No. Dios sale a su defensa. Y una de las palabras de la garantía que el Señor le dice a Abimelech que tiene Abraham a favor es: Él orará por ti para que tú no mueras. Fíjate, el problema lo crea Abraham. Sin embargo, Dios va a su defensa. Yo te pregunto, ¿cuántos profetas de hoy, de los que se han enganchado a profetas, Dios lo está defendiendo? Dios mío. Esto está serio. A un análisis. O sea, yo no estoy diciendo que no existan profetas. Ellos hay profetas. Hay hombres de Dios. Pero hay un número que se engancharon ellos. ¿Por qué? Por el modismo. Modismo. Un modismo ministerial que existe. Está de moda ser profeta, porque si yo soy profeta me hablan en la agenda. Si yo soy profeta me invitan. Si yo soy profeta me llaman. Si yo soy profeta me mandan la remesa. Porque eso es un modismo que se metió ahora. Pastor, a mí alguien me dijo en un momento: Venancio, tienes que subir de nivel. Ya tú no tienes que ser evangelista, tienes que ponerte profeta en los afiches. Alabado sea el Señor. Ahora, porque ahora los ministerios son por nivel. Pero hubo algo que usted dijo, que no es que usted no cree en lo profético, es que en buen dominicano hay muchos que se autodenominan profetas, que andan en depravación, charlatanería, dentro del mismo cristianismo, dando palabras, no para cambiar al pueblo o de lo que ellos están escuchando de parte de Dios, sino lo que el pueblo quiere escuchar. Ahora, para que continúe ahí, las cualidades de las dos personas que se le llamó profeta por primera vez en la Biblia, uno era Abraham, ¿verdad? Y otro era Aarón. Abraham, para la fe, Aarón, sumo sacerdote. Pero usted hablaba también de David, hablando del que clama. Ahora, la persona piensa, y me gustaría que usted piense sobre esto, que solamente profeta es aquel que llama a la persona por nombre. Y la gente ha encadenado eso, que si tú no llamas a la gente por nombre, tú no eres profeta. Y el que predica con un mensaje trazado, bíblico, no es profeta, sino que es un evangelista solamente. Mira, Venancio, por ahí vamos. Fíjese, han hecho una mala interpretación de dos ministerios. Una cosa es el don de ciencia y otra cosa es el don de profecía. Uf. Aunque se parezcan, no son lo mismo. Porque mayormente el don de profecía va dirigido a marcar una palabra o un anuncio de algo que viene que está por venir. Y es un aviso que da más bien el profeta. El don de ciencia se basa más en hablar cosas del pasado ocultas y cosas que la gente está viviendo en el presente. Por eso tal vez el don de ciencia menciona nombre, menciona apellido. Te dicen cosas que están pasando en el momento, actividades del momento. Jesús se movió en una ocasión en el don de ciencia. Si usted va a Juan, capítulo 2, cuando él habla con este apóstol Natanael, lo llama y dice: yo te vi cuando tú estabas sentado debajo de la higuera. Eso fue un don de ciencia. Ahora bien, la profecía entra en lo que es la proclamación, el anuncio. Y tú has mencionado algo que más adelante quiero presentarlo. Ok, está bien. Amén. Que es en la parte de la proclamación. Y quiero seguir una hilera porque queremos que usted sea educado. Sí, sí. ¿Entiende? No es que el don... Hay más gente que niega el don de profecía.
Y tal vez lo han negado hoy en día, no porque deje de existir, sino porque han sido dañados y han sido marcados por uno que dijo ser profeta, que no lo era. Wow. Tú sabes los matrimonios que se han desbaratado por alguien que dijo, así dijo Jehová. Tú sabes la familia desorientada que hoy están porque alguien dijo, Dios va a sanar, cuando Dios dijo que ese no iba a sanar. Dios. Porque el interés simplemente estaba en ganar un seguidor o ganar un sonido. Uf. Y esto generó un mayor daño espiritual en alguien que dejó de confiar en Dios porque alguien le dijo, Dios me dijo. Eso es algo muy serio. Eso es algo que usted debe de entender, que para nosotros decir Dios dijo, tenemos que tener un oído fino y la evidencia debe de verse. Wow. Ahora bien, si observamos muy de cerca, los profetas nacieron bajo una necesidad. El pueblo se desvía, Dios instala o llama a alguien como profeta. ¿Para qué? Para que se haga rico él. ¿Para qué? Para manipular. Yo no conozco un solo profeta de la Biblia que sea llamado por Dios que juegue a la manipulación. El profeta marcaba la palabra. Usted la creía o no la creía, el profeta se iba. Esperaba su cumplimiento. Hoy en día tenemos personas que te quieren obligar a que tú creas lo que ellos están diciendo. Dios mío. Y una de las características de un falso profeta es la manipulación. Una de las características De un falso profeta. Manipulación. Manipulación. ¿Me puede dar varias características? Claro que más? sí, mire por qué. Número uno, cuando tú vas a la Biblia, tú puedes ver a un Elías. Elías no era manipulador. Elías daba la palabra y punto. Samuel, que fue dentro de los jueces el primer profeta, dentro de los jueces, el primer profeta, ya con título categórico de profeta, no manipuló a nadie. Incluso él mismo se defiende al final cuando están rechazando a Dios, que dice, yo nunca le he tomado nada a nadie. Yo nunca le he quitado un hijo. Nota que cuando Samuel habla de una manera diciendo, yo nunca lo manipulé. No, es así. O sea, yo siempre marqué la palabra, pero nunca lo manipulé. Una de las características. Otra de las características de un falso profeta es que habla demasiado. El profeta no habla tanto. El profeta cuando va con una palabra certera. El profeta no anda recogiendo informaciones. Mire, yo creo que el profeta no se mete tanto en las redes. No. Porque que hay algo que tú tienes que entender. Al profeta, cuando recibe demasiada información, la gente lo desautoriza. Sí. ¿Y cómo así, pastor? ¿Cómo lo desautoriza? Bueno, es fácil. Amado, si yo vengo con una revelación fina para tu iglesia, pero tú me hablas de los problemas de tu iglesia antes de yo subirme al altar, y ya yo tengo la revelación de lo que está pasando en la iglesia, pero tú me lo anunciaste, cuando yo lo diga del altar, el primero que va a dejar de creer en mí eres tú. Sí. Porque tú vas a decir que lo que yo estoy diciendo es porque tú me lo contaste. Ya tú me desautorizaste. Entonces, por eso el profeta no anda reunido con tanta gente. El profeta no anda hablando tantas cosas. El profeta no anda pendiente a tantas cosas. Porque es que puede recibir una revelación contaminada. Entonces tenemos muchos profetas que lo que están es contaminando. ¿Por qué? Porque han recibido cosas contaminadas. Ok, tú no puedes decir que tú eres profeta sabiendo que fulana te contó algo a ti y tú lo aprovechaste como escenario. Y dijiste, Dios me dijo, cuando tú sabes que fue un chisme que te llevaron. Un chisme lo dicen como que si fueran una profecía. Como una profecía. Por eso el profeta real se cuida. El profeta verdadero se cuida, amado. Cuida su entorno, cuida su relación, cuida lo que escucha, cuida lo que ve. ¿Por qué? Porque el profeta vive con los oídos pendientes a la voz de Dios, ya que es un vocero de Dios. Es un vocero de Dios. El profeta no anda, amado, anunciando cosas baratas. Yo he visto profetas, varón, y conozco gente que andan hablando, no, que esos lentes Dios no quiere que tú lo uses. Dios está pendiente a un lente.
explícame. ¿Cuál es la relevancia que tiene un lente en tu cara para que Dios se mueva de tu trono a decirle, dile a Venancio que yo no quiero esos lentes? Dios mío. Cuando hay cosas más importantes que un lente. O sea, cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que los profetas cuando descendían del monte era porque Dios le iba a decir, dile al rey o dile al pueblo que están caminando mal, que se enderecen. Si vemos al profeta Elías, notamos que primeramente Elías le cerró los cielos a Acán. Y Elías dice, por mis palabras no va a haber lluvia y por mis palabras volverá a llover. Había un reparo de Dios. Elías estaba respaldado por Dios. Y ya una vez que ya Elías se oculta, que nadie encuentra, que mandan a los capitanes de 50, que le mete fuego a 2 de ellos, el último se humilla. Y es de ahí entonces que aparece Elías. Dile a Acán que corra, que viene agua. Porque tenemos profetas que solamente hablan de destrucción. Sí. Yo no sé cuál es el odio que Dios le tiene a la humanidad, según esos profetas. Porque yo le voy a decir una cosa, tú el que conoce Biblia y tú el que lee la Biblia se va a dar cuenta que la profecía es para edificar, para direccionar. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbio que el pueblo sin profecía se desenfrena, porque la profecía es para direccionar, la profecía es para acordarle al pueblo que hay un Dios que está pendiente a ellos, que hay un Dios que está allí viéndolo. Entonces, si tú comienzas a observar una serie de profetas que solamente lo que ven es de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, yo pregunto entonces, pero si Dios no quería matar ahora, ¿para qué Cristo murió por nosotros? Dios mío, además ver la muerte. Claro, porque si Dios me va a mí a eliminar, ¿por qué entonces me ilusiona tanto de que me ama? ¿Tú me entiendes? Hay que ir con algo certero. Hay que ir con algo, una evidencia real. Un verdadero profeta primeramente va a amar al pueblo. Sí. Un profeta que no ama al pueblo, que no se duele por el pueblo, amado, su ministerio hay que sopesarlo. Porque si tú ves la característica de un profeta bíblico y su terminología, en el caso de Abraham, que fue al que Dios llamó profeta, cuando estaba entre Sodoma y Gomorra se merecía perdón. Eran malos. No. Sin embargo, ¿quién intercede por Sodoma y Gomorra? Abraham. Abraham no estaba deseoso que Jehová le quitara la vida a esa gente. Porque hay profetas que están deseosos que tú te caigas, Venancio, para yo decir, yo se lo dije. Yo lo sabía. Yo lo sabía, pero Jehová me lo mostró. No, eso no te da categoría de profeta. Al profeta le duele, le tiene que doler cuando un hombre de Dios cae en el piso. Cuando una iglesia se desbarata. Porque ese hombre de Dios lo parió Jehová. Esa iglesia la parió Jehová. Por lo tanto, a ti te tiene que doler lo de Dios, no son tus intereses. Tenemos profetas que le duelen más sus intereses que los intereses de Dios. Dios mío. Y por eso tú ves que hay tanto menosprecio, hay tantas cosas, hay tantas situaciones, porque son mis intereses los que me duelen. Tú eres profeta. Verdaderamente tú conoces a Dios. Porque una de las características de un profeta verdadero es que conoce a Dios. Dios mío. Y conoce su voluntad. Entonces, cuando yo observo que tú como profeta me estás haciendo clasificaciones y eres un clasista, entonces me doy cuenta que el Dios que tú proclamas tú no lo conoces. Porque el Dios que supuestamente tú proclamas no hace clasismo. No. Es un Dios que es para todos. Sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Que la acepción de personas, por cierto, se convierte en un pecado. Sí. Según Santiago. ¿Tú estás entendiendo la situación? Dios mío. Entonces, tenemos un Abraham que intercede ¿por quién? Por Sodoma y Gomorra. Abraham no quiere que mueran porque, no, es para que ellos sepan que yo soy profeta, que yo anuncié esto. No, intercede, negocia con Dios, perdónalo. Si hay 50, no lo quito. Si hay tanto, no lo quito. Pero cuando tú te trasladas al Éxodo, ve también que aunque Dios no le otorgue el cargo, la asignación de profeta,
Pero tiene algo de profeta Moisés. Sí. Intercediendo por el pueblo que le hizo la vida imposible. Está intercediendo, clamando por el pueblo. Eso le agrada a Dios, porque eso demuestra que ahí está el corazón de Dios. Un profeta que no tiene el corazón de Dios no se puede llamar profeta. Dios mío. Responsablemente el pastor Francis López lo dice. Un profeta Que no tiene el corazón de Dios no se puede llamar profeta. Si no tiene amor por el pueblo, no tiene amor por la persona, no es alguien que está caminando bajo la voluntad de Dios, no se puede llamar profeta. Está fuera de base. ¿Por qué Dios reprende a Jonás? Jonás era profeta, pero Jonás sabía que Dios iba a perdonar a Nínive, por eso él no quería ir. Según los teólogos hay dos versiones. Él no quería ir porque los ninivitas mataron a uno de sus padres, sus familiares. Ejemplo, eso es una creencia. Sí. Pero hay otra versión que él sabía que Jehová era un Dios que se arrepentía. Y no que se arrepentía, sino que la voluntad de Dios nunca ha sido eliminar a la gente. Nunca. La profecía viene para alertar, para que la gente venga a los pies del Señor y se arrepienta de sus malos caminos. Es el interés del profeta. Que la gente vuelva a Dios. Pero no cuando viene la profecía. Jonás, ¿qué es lo que anda buscando? Que Dios elimine a Nínive. Pero había una condición en esa profecía. Si se humillare. Dios mío. El pueblo se humilló, Dios lo perdonó. Y aunque más tarde, años después, ya Nínive desaparece, pero en ese presente, Dios perdonó al pueblo. Sí. Porque se humillaron todos. La humillación. Yo pregunto, ¿falló la profecía de Jonás? No. No falló. Quien falló fue Jonás, que no le entendió. Uf. Es otro punto, pastor, porque hay gente que anda buscando más cuidar su reputación que la sanidad de un lugar o el establecimiento de la voluntad de Dios en un lugar. Porque hay gente que dice, Dios mío, que pase esa profecía para que mi nombre como profeta se quede en alto y crezca. Pero hay otra persona que no entiende. Por ejemplo, vamos a ponerle esta situación, pastor. Va un profeta a la zona de usted. Usted pastorea ahí, Simón Bolívar, ¿verdad? Esos lados. Y dice, fulano, si no te arrepientes, te vas a morir en tanto y tanto día. Pasa el tiempo, esa persona se arrepiente, lo que sea, pero ya hubo una profecía de muerte. Y la gente dice que era un mentiroso ese profeta. Entonces, ¿cómo usted cree que podemos manejar eso? ¿O cómo la iglesia puede manejar eso en entender de que hay profecías que tienen cumplimiento con condición de arrepentimiento? Si viene alguien aquí y dice una profecía, hay que ver el trasfondo de por qué no se cumplió. De una vez no juzgar de que no se cumplió. ¿Sabe qué pasa? Hay personas que están haciendo otro canon de la Biblia. Otro canon de la Biblia. Claro. El canon se cerró en Apocalipsis. Sí. Y todo el profeta debe sujetarse a lo que ya está escrito. Claro, la palabra. O sea, tú no me puedes venir con una revelación que vaya contra la palabra. No. Cuando tú estudias la historia de los profetas, te darías cuenta que todos los profetas, cuando profetizaban, decían lo malo que venía, pero también decían lo que Dios quería para limitar esa tragedia. Y todo se basaba en un arrepentimiento sincero a Dios. Sí, sí. Si te arrepintieres, si te apartara de tus malos caminos, si volviera a mis estatutos, todos, búscalo, están allí. Y el mismo Jehová dice, pruébame, en Malaquías, y yo voy a quitar. O sea, cuando yo solamente me enfoco en la palabra destructora y quiero salvar mi reputación, yo voy a dejar de ver la misericordia de Dios. Por eso dije ahorita que un profeta que sin amor no es un profeta de Dios, porque un profeta debe tener misericordia. Y entender y conocer la voz del Señor de que hay una condición que pasa con ciertas personas por algo que cometió, pero Dios está dispuesto a perdonar a esa persona y cambiar su norte. Y nosotros podemos ver lo que aunque Ezequías no pecó, hubo una sentencia de muerte. Y el profeta Isaías fue a entregársela.
Y saliendo el profeta Isaías de su casa, él clamó. ¿Y qué vino a pasar? La voz de Jehová vino al del profeta Isaías: ve, devuélvete. Y dile que le voy a añadir 15 años más de vida. ¿Falló Isaías? No falló. No falló. Porque el cumplimiento de la sentencia de muerte se iba a dar, pero hubo un hombre que se humilló. Sí. Y esta humillación cambió el panorama, que es lo que Dios anda buscando. Por eso vuelvo y recargo en esto. El profeta tiene que enfocarse más en hablar la palabra de Dios para que la gente vaya inclinada a los pies del Señor. La asignación del profeta es volver el corazón del pueblo a Dios. La asignación del profeta es que el respeto a Dios y a su palabra vuelva a los altares otra vez. No es buscar sonido, no es buscar bulla, no es buscar view, no es buscar dólares, no es buscar euros. Es que la gente venga a los pies del Señor. Dios, espérese que usted se metió fino ahí, pastor. Ahora, la diferencia de un profeta y un evangelista es que el evangelista es llamado a pregonar. Claro. La palabra en todo el mundo. Pero ahora, ¿qué usted dice? Usted como hombre de Dios está acreditado sobre eso, porque Dios lo usa en profecía, milagros, cosas extraordinarias, milagros, ya usted sabe. Pero, ¿qué usted dice, pastor, de personas que se autodenominan profetas y tienen una agenda de 30 días en el mes? Un profeta está llamado a predicar todos los días o a estar consagrado a Dios para dar un mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta de ayer y el profeta de hoy? Mira, Verancio, hay una pregunta que tenemos en Q primero. Sí. Antes de eso. Sí. Amén. Porque tú me hablaste de la proclamación. Si los que predican, sí, amén, se pueden llamar profeta. O más o menos. Sí, por ahí que eso. Quisiste decir, ¿no? Fíjate que el término Nabi, ¿verdad? Que quiere decir proclamar o anunciar. Cuando tú lleves ese término a lo que hizo Juan el Bautista y lo que hizo Jesús al inicio, Juan el Bautista en Mateo 6, en Mateo 3, que vino proclamando en el desierto, amén, el arrepentimiento del reino de los cielos. Fíjate que Juan el Bautista aparece como un profeta. ¿Por qué aparece como un profeta? Porque tiene la característica y los términos de Elías. Y viene anunciando algo nuevo. Algo nuevo. Ahora bien, había una crisis profética. Había una crisis porque antes de Juan el Bautista tenemos 400 años de silencio donde no existía un solo profeta. Alguien que hablara algo nuevo de parte de Dios, ni en sueño, ni en palabra, ni en revelación, en nada. Todo estaba paralizado. Nadie podía hablar de parte de Dios porque no tenía acceso al cielo. Ahora viene el año 1 después de Cristo. Viene Juan el Bautista profetizando, hablando, proclamando. Viene como un profeta diferente. Ahora bien, Juan el Bautista no hace milagros. Juan el Bautista no hace grandes señales. Juan el Bautista no habla don de ciencia. Juan el Bautista no viene haciendo sanidades. No, Juan el Bautista viene proclamando una verdad. Porque una de las definiciones que tiene un profeta de verdad es que no tiene miedo. Dios mío. El profeta de verdad no anda diciendo, ¿y cómo se va a sentir fulano si yo le digo? Dios mío. Yo conozco gente que anda colando la profecía para no quedar mal con el hombre. Suelte eso ahí. Porque no quiere que le cierren la agenda. Quedando mal con Dios para quedar bien con el hombre. Juan el Bautista vino proclamando una palabra fina. Y el término de fino está muy de moda. Está muy de moda. Oh, fino porque, ok, yo te digo a ti, a Venancio, lo que hay. Pero fino cuando yo tengo que hablarle al presidente, no le digo lo que hay. Wow. Cuando yo tengo que hablarle al patriarca que está al lado de mí, que están dando medio torcido, y que Dios te reveló a ti que le dijera lo que hay, tú no se lo dices porque no quieres que te cierren la agenda. Juan no, Juan le decía las cosas como era la gente. Ahora, Juan nunca dejó de lado el arrepentimiento. Ahora, cayendo a tu pregunta,
cayendo a tu pregunta, la primera, según el Nuevo Testamento, un profeta es aquel que proclama la palabra de Dios, aquel que predica la palabra de Dios. Nota que el título de profeta tiene mucho más fuerza en el Viejo Testamento que en el Nuevo Testamento. Sí. Si usted estudia la Biblia, anótelo. En el Nuevo Testamento, un profeta entra en un renglón de ministerio. Incluso tenemos el caso de un profeta que le profetizó a Pablo, a Agabo. Sí, Agabo. Sin embargo, el tipo no es relevante. No, apareció en ese momento. Apareció en ese momento, le da una palabra a Pablo. Pablo le escucha. Pablo, como un hombre de Dios, sabía que eso iba a pasar. Pero eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo. Siguió. Pero Agabo no aparece más. Cuando tú vas a la cita de Primera de Corintios, vamos a leerla. Primera de Corintios capítulo... ¿Dónde está Corintios aquí? Primera de Corintios 14:3. ¿Qué dice? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nota que Pablo a los corintios le está hablando de un don que es para edificar la iglesia. Un don que es para direccionar a los hombres. O sea, no lo pone como algo muy relevante. Muy algo wow, que no, espérate, no. En el Nuevo Testamento no aparece así. Y cuando te va a Efesios capítulo 4, dice a uno lo constituyó apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores, a otro tal. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más grande según Efesios 4? ¿El pastor o el profeta? ¿Quién? ¿Quién es más grande según Efesios 4? Desate eso ahí. No, pues yo te estoy haciendo una pregunta. No, desate eso ahí. Yo te estoy haciendo una pregunta. Dígame. Porque si no es profeta, si yo no soy profeta, no, a ese no se puede invitar porque no es profeta. Ay, Dios mío. Si no es profeta, no, ese no tiene título porque es profeta. Ahora yo te pregunto, yo te voy a decir una cosa. Hay profetas sin pastores. Hay apóstoles sin pastores. Hay evangelistas sin pastores. Dios mío. Hay profetas sin maestros. Todo el que tiene un ministerio ahora mismo pasó por la mano de un pastor. Sí. Ahora dime una cosa. Un profeta pastorea una iglesia. Si un profeta pastorea una iglesia, la destruye en 3 días. ¿Por qué, pastor? Porque no tiene esa capacidad de lidiar con gente. Sin embargo, de la mano de los pastores salen apóstoles, salen profetas, salen evangelistas, salen maestros y salen pastores. Dime una cosa, en la Biblia, ¿Jesús se llamó profeta a sí mismo? No. La gente llamaron a Jesús profeta. ¿Cuál fue el único título que Jesús se otorgó él mismo? Yo soy el pastor de las ovejas. Dios. Wow. Entonces, dime una cosa, ¿por qué tú me andas menospreciando un término que Cristo se lo otorgó a él y el que tú quieres poner grande, Cristo nunca se lo adjudicó él mismo? Dios mío. Wow. La Biblia está ahí. Si tú eres profeta, la Biblia está ahí. Léela. Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y uno dicen que eres Elías, otro dicen que eres Jeremías y otro dicen que eres uno entre los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Ni ellos mismos le otorgan ese título. No, tú eres ungido. Y Cristo, el único título que se otorga a él, yo soy el pastor de las ovejas. Ahora, de la mano de los pastores nacen apóstoles, nacen profetas, nacen evangelistas. Bueno, pastor, ore por esa gente que está ahí conectada, ore por ellos. Dios mío, pues cierre ahí. Esto se puso serio. Cierre ahí. Hay que invitar al pastor aquí de nuevo. Wow. Yo cierro con esto entonces. Sí. 1 Samuel 3:19-20 dice: Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El profeta no se anda equivocando. El profeta no anda adivinando. El que es profeta de Dios
no anda adivinando. Yo he escuchado personas que decían, no, pero Samuel se equivocó con los hermanos de David. Usted leyó bien la Biblia. Samuel, cuando se equivocó con los hermanos de David, no andaba profetizando. Él se dejó llevar por su vista. Dios. Pero en lo que es el término profético, Samuel una de sus palabras no cayó por tierra. Tremendo. Amén. Así que, amado, estudiemos más la palabra del Señor. Dejemos que los ministerios florezcan, pero vamos a corregirnos. Si usted, su asignación es evangelística, no menosprecie el evangelismo. Si su asignación es profética, púlase bien en los profetas, pero no menosprecie al que no es profeta. Si usted es apóstol, sigue en el apostolado, amén, pero no menosprecie a los demás. Y recuerde que si usted es pastor, haga bien su trabajo. Amén. Dios. Oramos por todos los que están ahí presentes y nos están escuchando. Amado Dios Padre Celestial, Señor, en estos momentos te presento cada persona de diferente país que está conectado en esta hora. Sí, Señor, al hombre y mujer de ministerio, al profeta, al apóstol, al maestro, al pastor, al evangelista, a la misionera, Dios, para que sea usted, Dios mío, direccionando, restaurando, fortaleciendo, guiando, mi Señor amado. Padre, si alguno se está enfermo en esta hora, te pedimos que tu mano sanadora, la unción, Dios mío, de sanidad, Padre, repose sobre ellos, Jehová, y sean sanados del cáncer, sean sanados, Dios mío, Señor amado, de problemas de articulaciones, de problemas del corazón, Dios mío. Señor, sea usted llevándose toda maldición generacional de la vida de esa familia, de la vida de esa mujer, de la vida de ese hombre, Dios mío. Que el impacto, Dios mío, del poder del Espíritu Santo sea, Dios mío, inyectado en aquel cuerpo en esta hora y que sea curada en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Dios amado. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz del Señor. Amén, pastor. Dios me le bendiga mucho y me le guarde de manera especial. Gracias por estar aquí con nosotros. Todas las personas que están ahí, no olviden compartir este video ahora mismo. Compártalo, dele like, active la campanita de notificación y envíeselo a más personas. Pastor, ¿cómo la persona lo pueden seguir en sus redes sociales? Nos pueden seguir por YouTube como Pastor Francis López TV, sí, como Instagram como Pastor Francis López Oficial y por nuestras redes de Facebook como Francis López Pastor Evangelista. Amén. Y en nuestro WhatsApp personal, no sé si puedo dar el número. Sí, no importa. Nos pueden contactar por el 809-602-581. Amén, amén. Ya ustedes saben, mis amados, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Solamente me queda decir una palabra. ¿Y qué fue? Que lo que el pastor soltó en este momento hizo que esto se ponga serio.